Me senté al volante, apretando el volante con tanta fuerza que mis dedos casi se entumecieron. La ira y el resentimiento hervían dentro de mí, y repetía para mis adentros una sola frase. Debo verlo con mis propios ojos. Hace un par de semanas descubrí que mi esposa, Julia, a quien amaba con todo mi corazón y con quien había vivido 8 años en Tijuana, llevaba una vida secreta a mis espaldas. Al principio, eran solo pequeños detalles sospechosos. De repente pasaba horas bajo la ducha por las noches. Revisaba su teléfono incluso en plena madrugada, sumida en conversaciones apenas audibles. Pensé que tenía problemas en el trabajo, porque siempre había sido muy ambiciosa. Organizaba grandes eventos para gente adinerada de Puebla, viajaba allí con regularidad y regresaba con montones de historias sobre recepciones lujosas. Pero últimamente había una extraña frialdad en sus relatos, y empecé a sospechar que no se trataba solo de sus clientes. Pronto, las evasivas se convirtieron en una ansiedad insoportable. Hubo un momento en que estábamos sentados juntos en el sofá, viendo una película ligera. Su teléfono, que estaba sobre la mesa, vibró. Julia reaccionó de inmediato, como si temiera que yo notara algo. Girándose hacia mí por encima del hombro y esbozando una sonrisa incómoda, murmuró que era solo trabajo. Pero noté cómo temblaron sus labios y cómo su mirada se apagó, como si su mente estuviera en otro lugar. Sin embargo, lo que realmente me inquietó fue cuando, al limpiar su coche, encontré por casualidad una elegante pulsera de oro en la guantera. Pensé que me estaba preparando una sorpresa para nuestro aniversario. Pero el día pasó y nunca vi la pulsera. Las preguntas se acumulaban, y dentro de mí crecía un peso insoportable. Cuando, unos días después, volvió a prepararse para viajar a Puebla con el pretexto de otra fiesta de gran escala, ya no pude soportarlo. Me subí a mi coche y, tratando de mantener la distancia, la seguí. Cruzamos toda Tijuana, tomamos la autopista, y después de varias horas de viaje, finalmente vi cómo giraba hacia una enorme mansión. Una fachada de vidrio, una puerta imponente, una fuente majestuosa. Un nombre que ella había mencionado alguna vez se me quedó grabado en la mente. Gael, supuestamente su cliente muy exigente. Con los nervios a flor de piel, me estacioné en la orilla de la carretera y observé cómo Julia bajaba del coche. Su andar era rápido y nervioso. Poco después, un hombre salió por la puerta de la mansión, alto, atractivo, sonriendo con demasiada calidez al recibir a mi esposa. Le puso la mano en la espalda y juntos desaparecieron en el interior. Permanecí allí varias horas, dándole vueltas a todas las posibilidades en mi cabeza. ¿Estaré dramatizando demasiado? Pero era evidente. Entre ellos había algo que ella me ocultaba cuidadosamente. O quizás realmente no conocía toda la verdad. Al amanecer, decidí que no podía seguir viviendo así. Necesitaba respuestas. Ya no solo estaba enfadado, estaba dispuesto a enfrentar cualquier peligro con tal de descubrir qué estaba pasando. A la noche siguiente, sin decirle una palabra a Julia, esperé a que saliera por trabajo, otra vez. Luego me subí al coche y aceleré a toda velocidad hacia la mansión de Gael. Mi respiración estaba entrecortada por la ira y un agudo dolor en el pecho. Toqué el timbre y, después de un momento, la puerta se abrió. Allí estaba el mismo hombre. Su rostro palideció levemente al reconocerme. Movió la puerta de lado, como si intentara cerrarla ante mi determinación. Pero logré meter el pie y empujé la puerta con fuerza. Al irrumpir en la casa, sentí como mi corazón latía a toda velocidad. Gael retrocedió desesperado, mirándome con los ojos desorbitados. «¡Lárgate!», soltó, pero su voz tembló. «¿Dónde está Julia?», pregunté, conteniéndome a duras penas. «Ella no está aquí», balbuceó él, mirando nervioso a su alrededor. Vi cómo sus ojos se desviaban hacia el pasillo. Sin perder un segundo, corrí en esa dirección. Él se lanzó detrás de mí, agarrándome del brazo, pero logré zafarme sintiendo cómo la furia ardía en mi interior. Al final del pasillo, noté una puerta entreabierta. Me precipité hacia ella y la empujé de golpe. Lo que vi me dejó paralizado. Julia estaba sentada, atada a una silla de madera, con las manos detrás de la espalda y la boca cubierta con un trozo de tela. Su cabello estaba revuelto y su rostro tenía marcas de lágrimas. Me lancé hacia ella, arrancando la cuerda con desesperación, tratando de desatar los nudos con dedos temblorosos. Sollozó en voz baja cuando le quité la mordaza. ¿Cómo te...? No podía ni terminar la frase. Me amenazó, susurró ella, esforzándose por recuperar el aliento. Dijo que arruinaría mi reputación si no venía. No quería involucrarte. Pensé que podría manejarlo sola. No podía procesarlo. Todas esas señales de infidelidad, su frialdad y sus secretos. No era que me engañara por voluntad propia, sino que había sido víctima de un chantaje. Aún no terminaba de asimilar la magnitud de todo, cuando Gael irrumpió en la habitación. Agarró un pesado candelabro de metal e intentó golpearme en el hombro. Me aparté justo a tiempo, sintiendo cómo el objeto pasaba peligrosamente cerca de mí, silbando en el aire. Tuvimos que forcejear, esquivando y bloqueando sus ataques descontrolados. Logré arrebatarle el candelabro y se le resbaló de las manos, golpeando el suelo con un estruendoso ruido metálico. Hice un movimiento rápido y seco,
y Gael, perdiendo el equilibrio, cayó al suelo. Sus ojos destellaron con odio. «No debiste venir», escupió con veneno, retorciéndose en el suelo. «Ni se te ocurra volver a acercarte a mi esposa», grité, jadeando. Intentó levantarse, pero me abalancé sobre él, sujetándole las muñecas y presionándolo contra el suelo con fuerza. Miré su rostro desconcertado desde arriba, y en ese momento comprendí que mi vida nunca volvería a ser la misma. Todo se mezcló dentro de mí. Humillación, celos y, sobre todo, la conciencia de que todas mis suposiciones sobre sus aventuras eran falsas. Me quemaba la revelación de que había juzgado mal a Julia, cuando en realidad había estado sometida a amenazas. Maldije entre dientes, me incorporé de un salto, tomé mi teléfono y marqué el número de las autoridades. Hasta que llegó la policía, permanecí junto a Julia, abrazándola e intentando entender lo que realmente había sucedido. Cuando los agentes entraron en la mansión, esposaron a Gael. Todo resultó ser aún más complejo. No solo había obligado a Julia a encontrarse con él, sino que también recopilaba material comprometedor sobre personas influyentes, usándola como una simple pieza en su juego. Mientras contaba los detalles, Julia se estremecía de vergüenza y dolor. La presión y el miedo a que toda su carrera se derrumbara habían sido tan intensos que no había encontrado la fuerza para hablar conmigo. Y entonces me golpeó la verdad. La había culpado de infidelidad, cuando en realidad ella solo intentaba protegerme de algo aún más aterrador. Después de largas horas de declaraciones y procedimientos, nos permitieron volver a casa. Julia temblaba dentro del coche, abrazándose a sí misma, y yo solo podía acariciarle el hombro con impotencia. Llegamos a Tijuana en plena madrugada. Por primera vez en meses, compartimos el silencio sin mentiras ni evasivas. Sus ojos estaban enrojecidos, su rostro agotado. Quería abrazarla con todas mis fuerzas, pero sentía que algo invisible aún nos separaba. Un abismo inmenso de culpa, miedo y el horror de lo vivido. Estábamos completamente desgastados emocionalmente. A la mañana siguiente, tuvimos una conversación sincera. Julia me confesó que, en un principio, le habían pagado sumas exorbitantes por organizar eventos para Gael, y lo vio como una oportunidad para escalar en su carrera. Luego comenzaron las insinuaciones y amenazas veladas. Si no era más amable con él, su reputación se vería afectada. Poco a poco, él la fue arrastrando más y más a su círculo, presentándole personas de dudosa reputación, pidiéndole información privada sobre los invitados, obligándola a engañarlos con fines turbios. Julia tenía miedo, pero Gael no le permitía alejarse. Manipulaba las circunstancias para que pareciera que ella estaba con él, por voluntad propia. Regalos, mensajes misteriosos y, más tarde, aquella maldita pulsera que ni siquiera se atrevía a sacar de la caja. Había considerado cortar toda relación con él, pero el temor de que Gael revelara detalles comprometedores y la obligara a asumir la responsabilidad por cosas que nunca había hecho, la paralizaba. Sí, había cometido un error al ocultarme la verdad, pero la vergüenza y el miedo al juicio ajeno habían pesado más que la razón. Nunca habría pensado que todo pudiera desembocar en una tragedia así. Me culpaba por no haberle preguntado antes, por no haber prestado atención a sus silenciosas lágrimas en las noches, por no haber querido mirar más allá en la profundidad de su miedo. En su intento de protegerme, se escondió detrás de la mentira. Pero al final, la mentira se convirtió en una tragedia personal que ahora estábamos obligados a reconstruir, pedazo a pedazo. Mientras avanzaba la investigación, Julia intentaba volver a una vida normal. Renunció a la agencia y anunció a sus conocidos que haría una pausa en su carrera. Juntos asistíamos a terapia con un psicólogo que la ayudaba a sobrellevar el estrés postraumático. Quería apoyarla, pero mi propia culpa, la confusión de emociones y el dolor de saber cuán cerca habíamos estado de romper nuestra familia no me dejaban en paz. Hablábamos durante horas, a veces llorábamos, a veces nos enojábamos el uno con el otro, pero seguíamos buscando la manera de empezar de nuevo, o al menos de conservar el respeto mutuo. Cuanto más avanzaba la investigación, más detalles salían a la luz. Gael no era solo un cliente adinerado, sino un hombre con amplias conexiones corruptas, que explotaba las debilidades de las personas para chantajearlas con dinero e información. Organizaba fiestas y eventos como fachada para sus turbios negocios. Veía a Julia rota y agotada, aunque intentaba mostrarse fuerte. Tenía que dar testimonio, reunirse con abogados y relatar en detalle lo que había sucedido a puerta cerrada. Cada vez que volvía de esos encuentros, llegaba a casa apenas sosteniéndose en pie. Finalmente, se abrieron varios casos penales en contra de Gael, y no solo por la denuncia de Julia. Otras víctimas también salieron a la luz, personas a las que él había obligado a actuar en contra de su voluntad. Su mansión fue embargada y cerrada, todas sus cuentas congeladas. La noticia causó un gran escándalo en Puebla y en toda la región. Para muchos, esas revelaciones fueron un verdadero shock. En medio de la tormenta mediática, Julia y yo intentamos mantenernos alejados de los curiosos y evitar dar declaraciones. Ella decidió que ya no quería seguir viviendo en Tijuana, un lugar donde todos la conocían y donde siempre habría alguien dispuesto a murmurar a sus espaldas.
Su decisión de irse de la ciudad fue dolorosa, pero probablemente la única correcta en ese momento. Yo también sentía que no podía quedarme en la casa donde habíamos pasado por tanto. Nuestra antigua vida ya no podía continuar igual. Empacamos nuestras cosas y, al principio, pensamos en empezar de nuevo juntos en otro lugar. Pero de repente nos dimos cuenta de que ambos necesitábamos espacio y tiempo para sanar. En lo más profundo, aún amaba a Julia, pero entendía que pasaría mucho tiempo antes de encontrar respuestas a mis preguntas. ¿Por qué no acudió a mí desde el principio? ¿Qué podría haber hecho yo para ayudarla y evitar todo esto? ¿Pude haber prevenido su sufrimiento de alguna manera? Hablamos de esto con total honestidad. Julia lloró mientras decía que no sabía cómo reaccionaría yo. Tenía miedo de que la acusara de haber sido ingenua, o, peor aún, de haberme traicionado. Y finalmente confesó. Tus miradas de desaprobación habrían sido peores que cualquier chantaje. Sus palabras me atravesaron el alma. Tal vez, en efecto, no siempre había mostrado la empatía y el calor que ella tanto necesitaba. Al final, Julia se fue a una tranquila costa, lejos del ruido de la ciudad. Yo, en cambio, me quedé en las afueras de Tijuana para terminar algunos proyectos relacionados con la empresa de arquitectura en la que había trabajado durante muchos años como especialista principal. Nuestros caminos se separaron y acordamos no cortar la comunicación por completo, pero tampoco volcar el uno sobre el otro todo el dolor acumulado. Nos dimos una libertad temporal para poder entendernos a nosotros mismos. Han pasado varios meses desde que Gael fue condenado. De la grandeza de su mansión solo quedaron paredes polvorientas, un jardín cubierto de maleza y ventanas vacías. A veces pasaba por allí y veía cómo las rejas de hierro forjado se llenaban de enredaderas y cómo las antiguas escaleras de mármol empezaban a agrietarse. Sus negocios se derrumbaron y las víctimas obtuvieron justicia a través de los tribunales. Parecía que la justicia había triunfado. Y sin embargo, en mi interior quedaba un sabor amargo, como si ninguna sentencia oficial pudiera borrar las huellas del drama que habíamos vivido. Nuestras dificultades no desaparecieron de la noche a la mañana. Tanto Julia como yo buscamos ayuda profesional, juntos y por separado. Volvimos a aprender a hablar sin gritos ni reproches, aunque entre nosotros persistía cierta cautela. Muchas relaciones no sobreviven a pruebas como la nuestra, pero parecía que entre nosotros aún quedaba un hilo delgado que nos unía con algo más grande que los simples recuerdos. Tal vez era ese amor, que no siempre gana, pero que al menos da una oportunidad para sanar. Es sorprendente cómo una sola noche en una mansión ajena puede poner toda tu vida patas arriba. Recuerdo el momento en que irrumpí en aquella casa, ardiendo de ira y celos. En ese instante, creía que mi esposa me había traicionado de la forma más cruel. Pero cuando vi sus ojos llenos de miedo y lágrimas, cuando comprendí que no estaba allí por voluntad propia, todo dentro de mí se rompió. Mi orgullo, mis celos, incluso mi resentimiento. Todo perdió sentido de golpe. Solo quedó el deseo de protegerla y de no permitir que nadie más pisoteara nuestro destino. Pero junto con ese deseo también llegó la comprensión de que ambos habíamos sido víctimas, no solo de la crueldad de otro, sino también de nuestra propia incapacidad para hablarnos con sinceridad. La confianza, al final, es algo frágil, y se quiebra con los silencios, las evasivas y las suposiciones erróneas. Aprendimos a comunicarnos de nuevo, sin miedo a ser juzgados por nuestra vulnerabilidad. Y creo que ese fue nuestro primer gran paso hacia la recuperación. Ahora le escribo cartas a Julia de vez en cuando. Ella responde brevemente, pero con cada mensaje se siente como el dolor comienza, poco a poco, a desvanecerse. A veces me cuenta cómo se siente respirando el aire del océano, cómo ha empezado a aprender acuarela, intentando volcar todas sus emociones en el papel. Yo le escribo sobre mi trabajo, sobre cómo encuentro refugio en la arquitectura, en el diseño de formas y espacios donde la gente pueda vivir sin miedo y en armonía. A veces paso largas horas en mi estudio, observando maquetas de nuevos edificios, y pienso que el alma humana también puede verse como una estructura compleja. Si detectas una grieta a tiempo, puedes reforzar los cimientos para que el edificio no se derrumbe. Y si me preguntaran si finalmente encontré paz en mi corazón, respondería: estoy en camino hacia ello. Me di cuenta de que el sentido de todo esto no es castigar al agresor a toda costa, sino recuperar la capacidad de sentir alegría. Julia y yo estamos sacándonos a nosotros mismos, con nuestras propias manos, de un oscuro laberinto en el que nos encerraron el miedo y la desconfianza. Nadie nos garantiza que terminemos juntos, pero, al menos, no quedamos atrapados en el pasado. Cada día vivido es una victoria sobre la pesadilla que ocurrió en la mansión de Gael. Me gustaría decir que esta historia ha terminado, pero en realidad sigue mientras estemos vivos. Tal vez, con el tiempo, podamos encontrarnos y hablar con el corazón abierto en algún lugar neutral, quizás en la orilla del océano, donde ella se fue. O quizás simplemente quedemos como dos amigos que lograron sobrevivir a algo terrible. No lo sé. Pero sí sé que estos eventos no fueron en vano. Me enseñaron la importancia de estar presente y decir la verdad
antes de que una situación llegue a un punto sin retorno. Antes creía que lo más valioso era la estabilidad y la tranquilidad. Ahora entiendo que el verdadero valor está en la honestidad y en la valentía para ser sincero con la persona que más amas. A veces, en medio de la noche, me despierto bañado en sudor frío, recordando cómo estaba parado frente a esa puerta en el largo pasillo de la mansión. Mi corazón latía con furia, y todo dentro de mí gritaba de terror, temiendo encontrar a Julia en una situación espantosa. Y, en efecto, la encontré rodeada de amenazas de las que no podía librarse sola. Aún lamento aquellos momentos en los que estuve a punto de acusarla de infidelidad, sin saber realmente por lo que había pasado. Ahora soy más cuidadoso con mis juicios y trato de no guardar rencores en silencio. Porque todo lo que no se dice a tiempo puede convertirse en una tragedia en el futuro. No soy un héroe, solo un hombre que tuvo que enfrentarse al lado oscuro de la vida. Cuando conducía de Tijuana a Puebla, creía que iba a castigar a mi esposa infiel y a su amante. Pero en realidad, iba a salvar a la persona que aún amo, a pesar de todos los golpes del destino. Y ese viaje cambió mi vida para siempre, enseñándome la importancia de hacer las preguntas correctas a tiempo y de no temer escuchar respuestas difíciles. A veces es mejor enfrentar una verdad dolorosa que vivir en una ilusión de armonía que puede desmoronarse en un instante. Últimamente pienso mucho en lo que significa para mí la palabra confianza. Ya no la asocio con una fe ciega en una imagen perfecta. La confianza es una conversación honesta, a veces dolorosa, en la que no tememos admitir que necesitamos ayuda. Estoy aprendiendo a pedir ayuda, aunque toda mi vida me acostumbré a ser fuerte e independiente. Y ese fue mi error. Creer que un hombre no debe mostrar vulnerabilidad. Julia temía que la rechazara, que la considerara débil o culpable. Y en su miedo, en parte, hay también mi responsabilidad. Después del juicio, trabajé como voluntario en un centro de apoyo para personas que habían sido víctimas de chantaje y abuso psicológico. Conté mi historia sin mencionar nombres, advirtiendo que a veces los tratos más inocentes y los privilegios más atractivos pueden convertirse en pesadillas cuando detrás de ellos hay crueldad o avaricia. Vi a personas llegar allí temblando de miedo y vergüenza, y traté de darles esperanza. Porque siempre hay una salida, siempre que uno se atreva a hablar. Julia y yo nunca nos convertimos en los rostros de esta historia en los medios. No queríamos la atención pública, solo habría reabierto nuestras heridas. Pero si nuestros errores, nuestro dolor y nuestra lucha pueden ayudar a alguien más a evitar caer en una trampa similar, entonces, tal vez, todo este sufrimiento no fue en vano. Poco a poco, entendí que no habrá un punto final en esta historia. Los recuerdos seguirán apareciendo, tal vez por años. Pero cada vez que paso por esa mansión vacía, o escucho por casualidad el nombre de Gael, me recuerdo a mí mismo que logré salvar a Julia, y al mismo tiempo, me salvé a mí mismo. Y aunque nuestro camino no es recto ni fácil, al menos logramos salir con vida de esa pesadilla, y comenzar un nuevo viaje, aunque sea por separado. Dicen que el tiempo cura todas las heridas. En realidad, el tiempo solo nos da la oportunidad de aprender a vivir con ellas. No sé qué pasará en 1 año, o en 5. Tal vez me atreva a dar un paso decisivo, e irme al mar, donde Julia y yo podamos encontrarnos y empezar de nuevo. O tal vez cada uno encuentre su propia felicidad por separado. Pero hay una lección que ya aprendí. No se pueden proteger las relaciones cuando están construidas sobre el engaño y el silencio. Es mejor una verdad amarga que un silencio envenenado. Y si la vida me vuelve a poner ante una encrucijada, sabré qué hacer. Hablar, escuchar y confiar, aunque me dé miedo. Porque a veces es la única forma de salvarnos los unos a los otros, y de salvarnos a nosotros mismos. Por eso, miro hacia adelante con un optimismo cauteloso. Mi trabajo como arquitecto se ha convertido en un símbolo de un nuevo fundamento en mi vida. Si se construye una base sólida de comunicación y respeto, entonces la casa de una relación puede ser fuerte y segura. Tal vez no sea tan lujosa como la mansión de Gael, pero en ella habrá calidez y no dará miedo pasar la noche. Y quizás, algún día, abra sus puertas para recibir a Julia. Si ambos entendemos que estamos listos. No cierro esta historia con una gran conclusión, porque aún no está escrita del todo. Pero sé algo con certeza. Julia y yo ya no somos las mismas personas que éramos antes de ese viaje caótico de Tijuana a Puebla. Y yo nunca volveré a ser el hombre confiado que creía que si todo parecía estar en calma, entonces realmente estaba bien. Number A. Veces, detrás de la calma superficial, se esconde una tormenta. Y es mejor aprender a reconocer sus señales antes de que sea demasiado tarde. Comparte tu historia en los comentarios, me encantará leerla. Si te ha gustado este video y quieres escuchar más historias reales llenas de emociones, lucha y decisiones difíciles, no olvides suscribirte y activar la campanilla para no perderte los próximos episodios. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias importantes que merecen ser escuchadas. Nos vemos en el próximo video.